de esta su palabra. Así que ahí donde estás, igual si tienes libertad, ponerte de pie para orar juntos. Vamos a encomendar este tiempo y que el Espíritu Santo nos dé un entendimiento claro de la palabra. Cierra tus ojos y ayúdame. Padre bendito, eres grande, Señor, eres poderoso y hoy pudimos declararlo por medio de estas alabanzas, Señor, que nos hacen expresar, Señor, de nuestro corazón todo lo que tú eres y lo que hemos recibido en la semana, lo venimos a declararlo en esta semana que estamos iniciando, a agradecerlo, a ponerlo delante de ti y reconocerte, Señor, que semana a semana, día tras día, Señor, eres tú obrando en nuestras vidas, nos llevas y nos traes con bien, nos provees todo lo que necesitamos. Y todo, Señor, es parte de tu plan, Señor. Así que hoy, al igual, te pedimos que por medio de este mensaje que vamos a escuchar, que nuestro entendimiento esté receptivo, nuestro corazón esté receptivo al mensaje y que podamos recibirlo de una manera de bendición para cada uno de nosotros. Así que gracias por este mensaje y sé con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que podamos llevarlo por obra, Señor, para así crecer, Señor, en todo lo que tú nos tienes trazado, Padre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Entonces, para los que no se han enterado, que estás escuchando por primera vez el tema, la serie que ya tenemos tiempo compartiendo, es cómo funciona la iglesia. Ya vimos la parte 1, que es buscando mi identidad y sentido de pertenencia, y como lo pueden ver, los propósitos de la iglesia, para qué existe la iglesia, descubrimos. La parte 3, los ministerios de la iglesia, y la parte que compartí el domingo pasado es la iglesia y el liderazgo. Entonces, juntos hemos estado descubriendo a la luz de la Biblia cómo es que esta institución al cual tú y yo pertenecemos, este organismo es vivo porque es algo vivo, en lo cual tú y yo pertenecemos, es algo que su autor, quien es Cristo Jesús, su fundador, él nos dejó claro cómo es que esta iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Él, iba a prevalecer a través del tiempo, iba a lograr permanecer, extenderse por todo lugar, por todo pueblo, por toda nación, y hace 2000 años inició esta iglesia, esto es lo que es la iglesia. Entonces, como tú y yo fuimos incorporados en el tiempo indicado, fuimos apartados del mundo y fuimos sellados por medio de su Espíritu Santo. Entonces, todo eso que hemos estado descubriendo de cómo funciona la iglesia, qué parte juego yo en la iglesia, mencionábamos también como miembro de la iglesia en la cual Dios te separó del mundo y te incorporó a su iglesia, qué papel juego yo como creyente. O sea, muchas cosas que vamos a estar primero resumiendo en la próxima predicación para que juntos afiancemos y agradezcamos a Dios, porque de eso se trata, de decir: Señor, gracias por tu plan, porque me has incorporado y me has dado un nuevo nombre, me has hecho tu hijo y has derramado promesas en abundancia, no solamente para esta vida, sino para la venidera, en lo cual la iglesia de Cristo va a ser en un tiempo arrebatada en los tiempos del fin, los tiempos que Él lo haya determinado, y va a ser llevado para estar para siempre con Él en su presencia. Entonces, es un plan que Dios ha trazado para esto que Él fundó en su iglesia. Entonces, que si tú no eres parte de su iglesia, todavía no te sientes un hijo de Dios, pues también hay oportunidades de declarar a Cristo, decirle, de recibirlo por fe y creer en su nombre, en lo que Él hizo en la cruz, así como muchos de nosotros lo creímos. Entonces, vimos a través de estos temas cómo es que todos llegamos a ser ministros, todos somos siervos de Dios. Y en la última parte que les compartí, comentábamos de que no todos somos siervos, pero no todos somos llamados al liderazgo. El liderazgo es establecido por Dios con un propósito, como lo comentamos la vez pasada y que igual lo voy a resumir ahorita. Decíamos que el poder de un líder no descansa en su posición, sino en su vitalidad, en su vida espiritual. El secreto de la autoridad espiritual es ser lleno del Espíritu Santo y enseñar la doctrina que Él nos ha entregado por medio de
de Él mismo, del Señor Jesucristo y por medio de sus discípulos. Entonces, la cualidad del liderazgo tiene que ver más con la ética que con el conocimiento. Mencionamos algunos aspectos que Pablo menciona en sus cartas con Timoteo, en Tito también. Entonces, no todos tenemos el llamado de liderazgo, pero si el don de liderazgo es requerido, como lo vimos la vez pasada, la iglesia necesita líderes para que su iglesia siga permaneciendo, siga creciendo. Una iglesia sin liderazgo se pierde. Entonces, estate en el entendido, hermano, que si Dios te ha llamado al liderazgo, Él se va a encargar de dotarte con todo lo que necesitas. Si eres un siervo de Dios, alguien que está sirviendo de todo corazón en los diferentes ministerios que ya conocemos y que hemos mencionado, sigue honrando a Dios con tu vida. Y si el ministerio al cual eres parte y estás sirviendo y requiere autoridad de parte de Dios, Él también se va a encargar. Decíamos en esa parte el domingo pasado y que ahorita quiero ampliarme un poquito más. Entonces, que reconozcamos pues como iglesia que hay diferentes líderes dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Que tú y yo sepamos decir, tal ministerio tiene tal liderazgo, tal grupo de oicos tiene es su líder. O sea, hay diferentes líderes repartidos durante todas las actividades que tenemos como iglesia. Entonces, como ya comentamos, la fuente del poder de un líder espiritual no está en su posición, no es algo que ni derecho de mandar, sino en la autoridad espiritual que es dada por Dios. Entonces, aprendimos y vamos a seguir aprendiendo hoy, aclarando más detalles respecto a lo que es la autoridad espiritual. La siguiente diapositiva, como lo titulo en esta mañana, en esta tarde, de cómo funciona la iglesia, la parte de la autoridad espiritual. Esa parte que Dios ha establecido y es bien marcada y que debe ser muy bien identificada por todos los creyentes, porque vamos a ver algunos aspectos que nos hacen entender el por qué Dios ha puesto una autoridad espiritual y qué papel juega en la iglesia. Entonces, hay una primera cita que quiero mencionar en Hebreos 13:7, que dice el autor aquí, no conocemos quién es, pero dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, emiten su fe. Entonces, los líderes, hermanos, estamos ahí llevando esa autoridad que Dios nos ha conferido, y es algo que vamos a estar ahorita aprendiendo. Pero sobre todo, como la palabra aquí nos enseña que nos enseña primeramente que dentro del cuerpo de Cristo hay dirigentes, o líderes, hay liderazgo, y que ejercen la autoridad espiritual. Segunda de Corintios 10:8 dice: no me avergüenzo de jactarme más de la cuenta de la autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Entonces, la autoridad, decíamos que tiene un propósito, que es llevar, la autoridad espiritual es un líder, es para que el creyente llegue a la madurez espiritual. Reflexiona esto conmigo. El propósito de la autoridad espiritual es que el creyente llegue a la madurez espiritual. De tal manera que el creyente, aquel que es incorporado por primera vez a la iglesia, desde que es nacido de nuevo, tiene que estar bajo esa cobertura, en un sometimiento voluntario, primeramente a Cristo, a Dios, y luego a las autoridades que Él ha puesto en la iglesia. Porque de no hacerlo así, no se cumpliría el propósito por el cual Cristo estableció o dio esa autoridad espiritual a los líderes, porque en diferentes versículos vemos cómo ese liderazgo, esa autoridad espiritual se mueve de una manera implícita, voy a decir, una manera que el pueblo de Dios, el Hijo, aquel que ha nacido de nuevo, sabe que hay una autoridad, sabe quién es el líder de la iglesia, sabe quién es a quien debe poder acercarse, quien está al cuidado de su vida espiritual, a quien está al cuidado de la iglesia. Entonces, no somos una iglesia sin liderazgo, no somos una iglesia que anda sin rumbo de aquí para allá. Somos una iglesia que ya el liderazgo y la autoridad espiritual que Dios ha trazado ya es aquella que nos va a permitir que juntos crezcamos como iglesia, como creyentes. Entonces, si tú, como dije ahorita, eres incorporado, eres nuevo en las cosas de Dios, pues tienes que madurar. Es un proceso
Así como es natural que un niño deje de ser niño y se convierta en adulto, así también tú y yo como hijos de Dios tenemos esa encomienda de dejar de ser niños espirituales para llegar a esa madurez espiritual. Entonces, el poder que ejerce un líder espiritual se deriva en su relación con Dios. Entonces, definiendo este concepto de autoridad espiritual, lo podemos resumir como que es la característica de un líder ungido por Dios. Es la característica de un líder ungido por Dios y se manifiesta como base de poder para influenciar a una parte del pueblo de Dios. A una parte del pueblo de Dios. Entonces, de tal manera que el liderazgo, aquí ahorita estamos reunidos una parte del pueblo de Dios. Cuando los grupos oicos se van a entre semana a celebrar los grupos de estudio de la palabra, también allá está el líder, pues influenciando a esa parte del pueblo de Dios, conforme a Dios lo ha puesto en su corazón. Y lo hace básicamente en tres aspectos. Uno es la persuasión personal. Otro, el poder de su vida santa. No sé si lo traigo en la siguiente diapositiva, a favor de... Entonces, aquí está, al final. Entonces, lo hace de esta manera. Su persuasión personal, el poder de su vida santa y en su competencia moral. O sea, no, el líder no puede predicar algo, no puede decir algo que él mismo no lleva a cabo. No quiere decir que de repente no la riegue y que también tenga tropiezos. Pero a lo que nos exhorta aquí la palabra es que el líder tiene que tener un compromiso moral, una parte de reconocer que él mismo es partícipe de lo que él cree, de lo que él predica. Entonces es algo que le da, vamos a descubrir más sobre esto ahorita. Vemos en la Escritura por medio de la vida de Pablo un modelo a seguir en el ejercicio de la autoridad espiritual. Entonces, Pablo mismo ejerció la autoridad espiritual y no porque él tuviera ese derecho como lo dice aquí, y de hecho sí lo tenía, pero él mismo reconocía que ese derecho no venía de él, sino que era dado por Dios. Y vemos algunos versículos que quiero compartirles que nos enseñan cómo esa autoridad se mueve de una manera natural en medio de nosotros. Y nos enseña 2 Corintios 8:8, dice, no es que esté dándoles órdenes, fíjense, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Entonces, Pablo aquí está tocando la parte de las finanzas, pues, o de que él tuviera ese derecho de ordenarles, pero dice que no, él no está dándole órdenes, sino que quiere probar la sinceridad de su amor. ¿Qué es lo que el líder, esa autoridad espiritual no busca como atemorizar o minimizar o hacer sentir menos a aquellos hermanos a los cuales Dios les ha encomendado? Sino por el contrario, dice que buscamos exhortar en amor lo que Dios quiere que practiquen, lo que Dios quiere que ejerzan y que reciban por fe para sus vidas. Pablo prueba la sinceridad de su amor, aquí lo podemos resumir en esta parte. Y hay otro versículo también que nos habla en 2 Corintios 12:12. Esto lo estamos ejemplificando, ¿no? Para que vean cómo la Biblia enseña esta parte de la autoridad espiritual. Dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales y prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. De tal manera que de este versículo podemos aprender que Pablo mostró su autoridad con señales, milagros y prodigios. Entonces, esa autoridad que se ejerce, se muestra el líder que la está ejerciendo, lo ejerce de una manera, de una entrega que está dependiendo él de Dios para, por medio de él, ser un instrumento para a la vez bendecir al pueblo de Dios. Para bendecir, para orar por ellos, como lo practicamos aquí, pues. Aquí el líder tiene la encomienda de orar por aquellos que Dios pone en su corazón, de aquellos que se están enterando que hay situaciones, y es algo que a mí me agrada que lo practicamos como iglesia. De repente en los diferentes grupos se levantan necesidades que el líder es sensible a lo que está ocurriendo en ese grupo, una enfermedad, una carencia, una situación de familia, lo que sea. El líder está ahí al servicio de Dios y al servicio de los hermanos, de tal manera que con sus actos demuestra y ejerce esa autoridad, porque los hermanos se acercan a él, pues de alguna manera. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Cómo es que se ejerce, cómo se mueve la autoridad espiritual? Pues de una manera natural. Segunda de Corintios 12:15 dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me entregaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. Entonces aquí vemos que la entrega incondicional que tuvo Pablo para la iglesia, para estos hermanos, tuvo una entrega incondicional hasta el fin de mostrar así su autoridad. Entonces de tal manera vemos que la autoridad que ejerce el líder, hermanos, se puede ver cómo sacrifica muchas cosas en su vida. El liderazgo lo hace por el modelo que tenemos en Cristo, por el modelo que tenemos en la palabra de Dios, que cómo el líder sacrifica familia, sacrifica trabajo, a veces tiempo, descanso, recursos, muchas cosas, y lo hace de una manera natural, por amor a Dios, por entregar, por servir al Señor. Y vemos que con esa acción se está ejerciendo esa autoridad espiritual que de alguna manera la iglesia misma, los hermanos que están alrededor de él, pueden ver y se rinden, o sea, le reconocen esa autoridad, pues. Entonces, quiero que estemos juntos, ¿no? En esto, que lo estamos escudriñando poco a poco. Entonces, antes de avanzar más, hay que reconocer que aquel líder que esté ejerciendo autoridad espiritual tuvo que haber tenido sometimiento previo a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Nadie va a llegar aquí siendo un nuevo y siendo levantado como un líder y ejerciendo autoridad. No funciona así, la verdad. No funciona así porque, primeramente, quienes están ejerciendo autoridad espiritual, previamente ellos tuvieron que estar bajo dominio, bajo la autoridad espiritual. Entonces, de tal manera que es algo que, si bien es cierto, habemos líderes que ejercemos autoridad espiritual, hay otros líderes arriba de nosotros que ejercen espiritual todavía en nuestras vidas. O sea, para mí, Bruce sigue siendo mi autoridad espiritual, ejerce autoridad espiritual de parte de Dios. Y si viene Oscar también, si él también como siervo de Dios y me da un consejo, yo lo voy a respetar. O sea, ¿por qué? Porque si viene de parte de Dios, hay que reconocer que como hermanos tenemos al Espíritu Santo, quien también nos permite discernir esa parte, pues. Entonces, de tal manera que nadie puede practicar o quiere buscar ejercer autoridad espiritual si no previamente se ha sometido, pues. Sí, vamos bien hasta allí. O sea, Señor, me has puesto como un líder, pero también yo lo he aprendido. He aprendido la autoridad espiritual porque me he sometido a ella. Entonces, es algo que se mueve y que se da dentro de la iglesia. Aunque no estemos de acuerdo y no nos agrade, solo así es que tendremos de Dios de autoridad. Podemos a veces no estar de acuerdo con lo que el líder a veces está compartiendo o está animando a la iglesia a realizar. A lo mejor no vas a estar de acuerdo, pero si sabes respetar la autoridad espiritual, lo vas a involucrarte, vas a poner tu granito de arena, algo vas a hacer para no mostrar esa apatía o esa rebeldía, pues, dentro de lo que el líder está exhortando, pues. Entonces, es muy importante, ¿no?, que aprender a someterse a la autoridad espiritual. Entonces, si la base del poder del reino de Dios es la autoridad espiritual, debemos aprender lo que significa y cómo ejercerla. Quiero ahorita compartirle algunos principios que nos enseña la Biblia, pero que a través de un autor que se llama Watch Nee, quiero compartir algunos principios que vamos a complementarlos con la palabra de Dios para que tú y yo aprendamos cómo es que, si es algo importante en el reino de Dios, es importante que la aprendamos tanto a ejercerla como a someternos. Entonces, hay principios que nos dice la Biblia que tú y yo tenemos que vivir bajo esos principios, porque es lo que fortalece, es lo que hace que la iglesia camine y esté rindiendo fruto, pues. Nadie aquí llega y hace lo que él quiere. Nadie aquí va a llegar haciendo su propia idea, sino antes no la puso bajo sometimiento de autoridad. Entonces, es lo que vemos que es como funciona la iglesia. Entonces, yo espero que te hablen a tu vida estos principios. Y el primer principio que por aquí lo vamos a poner
El principio básico del gobierno divino es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Lo absoluto en todo el universo es la voluntad de Dios, es decir, su soberanía. Como creyentes debemos conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Esto es someterse a su voluntad. La sumisión a la autoridad de Dios es posible solo cuando vivimos en el Espíritu. Un punto muy importante, un tip para tu vida, para nuestra vida. La sumisión a la autoridad de Dios es posible cuando tú y yo vivimos en el Espíritu. Si estoy viviendo en la carne, pues difícilmente voy a poder reconocer la autoridad espiritual o la voluntad de Dios. La autoridad espiritual no es algo que logramos por nuestros propios esfuerzos. Entonces, esta parte puede aplicar, hermanos, tanto a si tú eres un líder en esta congregación o eres un miembro de la congregación o alguien que reconoce la autoridad dada por Dios. Entonces, que estos aspectos nos ayuden a identificar pues, esa parte que yo sé que muchos de nosotros ya son claros. Pero si tú no, hasta este punto de tu vida no lo habías visto así, pues yo espero que poco a poco estos puntos nos ayuden a comprender esa parte, cómo es que la iglesia, la cual Cristo estableció, pues ha logrado sobrellevarse durante todos estos 2000 años porque se basa en estos principios, en estos y en otros principios en cuanto a cómo la iglesia se va fortaleciendo. Pues. Otro aspecto es, número 2, es ser llenos del Espíritu. Es ser lleno de obediencia. Existe la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada de Dios manifestada en sus siervos. Quiero que meditemos juntos en este punto número 2, porque fíjense, nos dice aquí que existe la autoridad directa de Dios, que tú las puedes ver en la palabra de Dios. Dios no va a llegar y posiblemente va a llegar y vas a escuchar su voz audible te va a dar algo que necesitas de entender de la autoridad de Dios. Pero lo que sí entendemos en la palabra de Dios es que esa autoridad de Dios es delegada a través de los siervos de Dios, a través del liderazgo de la iglesia. Y vamos a ver unos versículos que nos van a ayudar a entender un poquito esto. Hebreo 13:17. Dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les traerá ningún provecho. Aquí nos habla la palabra que el orden que Dios ha establecido en cuanto a la autoridad espiritual dice que ha puesto dirigentes, y el llamado, la parte que a mí me ocupa como hijo de Dios dice, honrarlos, someterme a ellos no porque Él te quiera aplastar o te quiera minimizar o te quiera forzar a algo, no, sino porque es algo que como creyentes, la manera en que nos sometemos a Dios es a través de esa autoridad delegada que es dada por medio del liderazgo de la iglesia. Voy a leer otra parte en 1 Pedro 5, del 1 al 5. La traje en la nueva traducción viviente, aquí la van a poner en la nueva versión internacional, está bien, pero nos explica lo mismo. Dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar en su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria, honor y honor eterno. Del mismo modo, ustedes los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad de su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Entonces, vemos aquí cómo a través de Pedro, en esta parte, el primer aspecto, bueno, el versículo anterior de Hebreos 13:17, maneja dos acciones, dos verbos que tú y yo tenemos que acatar como hijos de Dios, que es obedezcan y sométanse.
El primero se trata de puede traducir como dejarse persuadir, que implica una sumisión. Y la segunda acción, someterse, significa un reconocimiento a la autoridad de los pastores que ejercen de parte de Dios. Esto significa que los pastores no han venido a ellos por su propio impulso, sino que han sido llamados por Dios para el ministerio. Y se sienten sumamente responsables ante Dios en la forma en que velan por las almas de los miembros de la congregación. Fíjense, pues Dios anda a Dios han de rendir cuentas de su administración. Entonces, decir, de tal manera que esta parte también, algunos teólogos la traducen de velar o vigilar, que ellos vigilan. El liderazgo, dice, los ancianos vigilan de su pueblo. Nos da una connotación, dice, de que están desvelados y sin dormir por alguna preocupación. O sea, es tanto lo que Dios pone en el corazón de los líderes, de aquellos que están al cuidado de los demás, que nos da una connotación que en verdad el líder está sufriendo, está ocupado, está atendiendo junto con la preocupación que está sufriendo aquel hermano, él también la está viviendo con él. Es algo bonito, si lo reconocemos así, porque a veces escuchamos diferentes peticiones entre nosotros, y cuando Dios, nos enteramos de esta petición y nos entristecemos, si es algo difícil. Pero cuando Dios también contesta la petición, nos alegramos con los hermanos. ¿Se dan cuenta que es lo que experimentamos como iglesia? De tal manera que dice que aquí también la autoridad espiritual o los pastores o los ancianos exclusivamente tienen esa encomienda de estar ahí en vela o en vigilia, como aquí vigilando, que de tal manera que eso le hace ganar la autoridad espiritual de parte de Dios. Entonces, por lo que yo te animo a que como iglesia, pues como hermano, si tú estuviste batallando en este aspecto de tu vida de someterte al liderazgo, es algo que lo reconozcas esa autoridad dada por Dios, porque de no hacerlo así, estarías siendo rebelde delante de Dios primeramente. Por lo que obedecer a los pastores es sumamente ventajoso para lo mismo que lo obedecen. Entonces, es algo recíproco, pues. Si yo me someto a la autoridad de Dios, por ende me voy a someter a la autoridad puesta en la iglesia. De tal manera que el beneficio que voy a recibir de someterme a Dios y al liderazgo de la iglesia va a ser recíproco. Honro a mi líder, al pastor, pero también yo recibo bendición. Es algo que, como les dije, es recíproco, pues es algo que tú puedes vivenciar, porque es algo que tú y yo necesitamos reconocer. O sea, no es algo que, creo que es algo que te hace partícipe, algo que te hace sentirte parte de la iglesia en verdad, porque si tú no hasta ese punto de tu vida no sabes quién es tu pastor, pues estás incompleto. Yo espero que hasta este punto de tu vida en Cristo Jesús sepas quién es tu pastor. Primeramente es Cristo mi pastor, pero en tu iglesia, en la cual todos tenemos que tener un sentido de decir, mi pastor es fulanito. Entonces, de tal manera que cuando la mayoría de la congregación se deja persuadir por los pastores, escuchan con atención lo que se les predica y enseña y ponen por obra las enseñanzas y normas que son impartidas. El pastor, como el buen pastor, quien es Cristo, ve que su labor no resulta estéril y se goza en el fruto de su ministerio. Siempre que predicamos aquí la palabra, tenemos la oportunidad de la palabra, en muchas ocasiones lo platicamos yo lo he platicado con Bruce, y él me acuerdo que siempre me ha dicho, bueno, si la predicación fue buena, vamos a ver los frutos. ¿Están de acuerdo? Porque se pueden predicar muchas cosas, pero si no rinde fruto en tu vida, pues a lo mejor no fue una buena predicación, o a lo mejor no recibiste lo que tenía la palabra para ti en esta mañana, en este día. Entonces, es bien conocido que en verdad, quien predica, como dicen, predica y enseña y pone por obra las enseñanzas, eso edifica y fortalece a la iglesia. Porque quienes tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, tiene por propósito que bendiga tu vida, que rinda fruto en tu vida.
Entonces, ninguno que sea rebelde a la autoridad delegada de Dios se somete a su autoridad directa. Yo no puedo decir, yo le hago caso a Dios, pero a mi pastor no. Eso es una incongruencia, hermano, y es un engaño del enemigo. Tú y yo tenemos que reconocer que la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia se va a ejercer a través del liderazgo. Dios sí te va a hablar a través de la palabra de Dios, pero también Él ha puesto el modelo a seguir por medio de la iglesia, por medio de Cristo, que es, Señor, yo te reconozco. Si tú estás batallando con algo personal, con algo espiritual, a quien debes de acudir es a tu pastor, al líder de tu grupo, también al líder que Dios ha puesto en tu grupo, también en los grupos oicos. O sea, se trata de que tú y yo reconozcamos quién es el pastor, porque es parte, como les dije ahorita, es parte de sentirte parte de esta iglesia. Porque si andas de aquí para allá y no sabes quién es tu pastor, pues no se está cumpliendo el propósito. Amén. Vamos bien hasta ahí. Entonces, es algo que puede ser a veces un tema tanto a veces que como cristianos batallamos en esa parte, a lo mejor en un principio muchos, pero que reconozcamos que esa autoridad, porque es bien sabido pues que cuando alguien no reconoce esa autoridad de parte de Dios, ejercida a través del liderazgo de la iglesia, esa persona se presta oídos al enemigo mismo, empieza a quejarse, empieza a refutar, empieza a minimizar lo que la iglesia hace, lo que el liderazgo de la iglesia hace. Y siendo honestos, a veces muchos hermanos que están así, en esa situación de no someterse a la autoridad, tristemente terminan por perderse en su fe. O incluso hasta muchos terminan por irse de la iglesia, porque no han reconocido esa autoridad, pues. Y yo sí sentí de parte de Dios eso que como iglesia tenemos que tener muy en claro esa parte de la autoridad, porque de no hacerlo así, tu vida espiritual está incompleta. Andas perdido, andas como que no sabes quién es no sabes quién es. O sea, yo me he sometido a Cristo, pero esa parte la tengo clara, que cualquier inquietud espiritual, cualquier situación que esté llevando, yo sé que puedo venir con libertad a esa persona, a ese líder que Dios ha puesto en mi iglesia. A él voy a ir porque voy primeramente en oración, a su palabra, a pedirle a Dios. Pero también Dios ha puesto, hermanos, a un liderazgo, pues, sí, están conmigo en esa parte. Es muy importante. O sea hombre o una mujer, como dijimos la vez pasada, el liderazgo no hace distinción entre hombre y mujer. Si eres una mujer y Dios te ha puesto como líder a una mujer, acércate a ella y con toda esa autoridad espiritual que va a ejercer esa persona en ti, porque no viene de ella, viene de Dios, no viene de él, viene de Dios. Entonces, como tal, podemos descansar y confiar en eso. Entonces, porque eso va a bendecir mi vida espiritual y personal. Entonces, yo te animo a que reflexiones en este punto, porque es algo muy importante para cómo es que se mueve la autoridad espiritual. Pues vamos a ver otro principio. Otro principio es el número 3, dice el someterse los unos a los otros en el cuerpo. Reconocemos la autoridad de la cabeza, quien es Cristo. Entonces, Efesios 5:21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso también edifica y bendice a la iglesia. Entonces, la metáfora de que somos el cuerpo como iglesia es algo que ya vimos en el punto número 2 de la predicación, en la predicación número 2 en cuanto a cómo funciona la iglesia. Decíamos que todos somos miembros, parte de un miembros del cuerpo, y que esa autoridad también, todo miembro acepta la autoridad de la cabeza, quien es Cristo. Todo el cuerpo está sometido a la cabeza, quien es Cristo. Por lo tanto, la cabeza es la que dirige a cada miembro, y como miembro debes aceptar la función que desarrollas como algo que beneficia al cuerpo mismo. Entonces, si tú y yo no nos sometemos a Cristo, a la autoridad delegada en la iglesia, pues no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo que compartí o que sentí compartir. Cuando tú vas por donde quieras, vas en tu carro, vas caminando, pues obviamente como parte del cuerpo pues tenemos vista, ¿no? Uno de los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo es la vista. ¿Qué pasaría si tú vas vas caminando y de repente te encuentras un hoyo?
tu vista alerta, ese sentido que Dios te ha dado te alerta de que si no te pones atención a ese hoyo, ¿qué va a pasar? ¡Pup! Puedes tropezar, puedes caerte, puedes lastimarte. Entonces, de tal manera que en ese momento el cuerpo mismo se beneficia, reconociendo que lo que obviamente los ojos están percibiendo, lo reconoce el cerebro, da la orden al resto del cuerpo. ¿Y qué hace? Le sacamos la vuelta o brincamos ese bache. ¿Para qué? Para no lastimarnos. Entonces, de esa manera espero que haya sido un buen ejemplo, que nos ayuda también así a reconocer cuando tú y yo reconocemos que esa vista es importante y bendice al resto del cuerpo porque te libró de un mal. Entonces, así también opera también la autoridad espiritual. De tal manera que la autoridad que tú y yo nos movemos, podemos confiar también en aquella autoridad delegada de parte de Dios al líder, que a lo mejor está viendo cosas que tú no ves, pero que en ese momento va a traer bendición a tu vida. Pero algo que también, y otros miembros que no sean los ojos de clan también serían rebeldes. O sea, todos reconocemos que, retomando el ejemplo de los ojos, que es importante la vista para bendición del cuerpo mismo. ¿Están conmigo ahí? O sea, de tal manera que todos, el brazo sabe que los ojos son importantes, los pies saben que los ojos son importantes, todo el cuerpo mismo reconoce que los ojos son importantes, para el ejemplo que estoy tomando. De tal manera que los ojos bendicen al resto del cuerpo, pues, espero haberme dado a entender, ¿no? No haberlos enredado. Así Cristo, siendo la cabeza, tiene la responsabilidad de coordinar el funcionamiento de todo el cuerpo. Cuando nos sometemos los unos a los otros, reconocemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. En eso reconocemos, me someto el uno al otro, porque si mi hermano va a llegar a decirme una palabra de ánimo, de exhortación, de corrección, está en amor. Y si esa palabra está llegando para bendecir mi vida, la voy a recibir, porque en eso también estamos reconociendo que Cristo es la cabeza, y si Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está mandando una palabra de ánimo a tu hermano, pues reconócela con humildad, recíbela con amor, con gracia, y en eso estaremos siendo obedientes en cuanto a someternos los unos a los otros. El punto número 4 es: identifica la rebelión. Un aspecto muy importante también, porque en esto podemos caer en engaño. La rebelión, esta puede ser en palabras o en los razonamientos y pensamientos, o en acciones o en pensamientos y en tu mente. De tal manera que un líder te puede exhortar a hacer algo. Alguien te dice: hermano, esto que estás haciendo no bendice tu vida, cambia tu proceder. O alguien te predica de algo y tú ya estás como, a veces desde las mismas, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ya desde ese momento estás a veces como rechazando, no porque sea mala la palabra o sea parte de la sana doctrina, sino que simplemente no agrada tu vida, estás como luchando con tu carne, estás como queriendo ser rebelde ante esa palabra. Entonces, es algo que tenemos que estar listos, pues. Marcos 7:21, Jesús dijo: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todo eso sale del corazón, todo eso sale de eso que Dios quiere que nos desechemos, pues. Debemos poder identificar y frenar esta influencia que tanto daña al creyente cuando no es maduro. Pues tiene la influencia del mundo, la carne y el diablo. Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo, como mencioné ahorita, para poder resistir y estar estas artimañas y hacer frente con su ayuda. Y que en muchos casos terminan por alejarnos de Dios al creyente, lo que conoce como apostasía, o cuando la rebeldía se junta con varios creyentes, termina por dividir iglesias. Estar alerta siempre hay señales. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alertas.
Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. Entonces, es un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que identificar. Si estás siendo humilde, sumiso a la autoridad de Dios, delegada por medio del liderazgo, o simplemente estás queriendo como ser rebelde en tu comportamiento, porque no has reconocido hasta este punto de tu vida la autoridad espiritual. Entonces, son aspectos que te invito a que los reflexiones, porque esto puede ser una trampa para muchos creyentes, en cuanto a que podemos caer en rebelión en cuanto a lo que Dios quiere para tu vida, a lo que el papel que estás desarrollando como miembro o parte de esta iglesia, pues. Entonces, es muy importante que esa parte la asimilemos también, pues. El aspecto número 5 es la sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. ¿Qué nos enseña este punto? Dice que la obediencia tiene relación con la conducta, es decir, es relativa. La sumisión tiene que ver con la actitud del corazón, es decir, es absoluta. Solo Dios recibe obediencia absoluta. Él y únicamente Él. Toda figura de autoridad en una persona solo puede recibir obediencia limitada. Es decir, si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente un mandamiento de Dios, debemos atender primero la obediencia a Dios. Amén. Entonces, este es un aspecto que también enseña la palabra de Dios en cuanto a la sumisión. A que la máxima obediencia, pero sumisión la debemos tener siempre para con Dios. Aunque, como dice aquí la palabra, una autoridad delegada puede ser alguien, el presidente de la república, un presidente, tu jefe, etcétera, aquel que tiene autoridad en el mundo secular. Si él a veces quiere ejercer autoridad que contradice lo que tú crees, lo que va en contra de Dios, pues obviamente a quién le vamos a hacer caso. A Dios mismo primeramente. Los apóstoles mismos dijeron, ¿verdad? Entonces, el aspecto número 6, para poder ejercer la autoridad delegada que viene de Dios, ocupamos, 1, nunca debemos presumir que tenemos autoridad propia. Y esto lo voy a enfocar un poquito más a aquellos que son líderes, aquellos que ejercen el liderazgo, porque con estos dos últimos aspectos podemos aprender como líderes a que cómo podemos practicar esa autoridad. Y si tú eres alguien que no eres líder, yo espero que también te sirva esta palabra para que animes a tu líder. Nunca debemos presumir que tenemos autoridad propia. Toda autoridad depende de lo que hayamos aprendido delante de Dios. Otro punto aquí, número 2, si queremos ejercer la autoridad delegada de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos, dejar ideas y opiniones propias para poder respetar su autoridad. Se nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla. Entonces, este papel es de suma importancia para nosotros como líderes. Se nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla. No voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de Dios para bendición de la iglesia. Entonces, el punto número 3 de este punto 6 es mantener una constante comunión con el Señor. Que interrumpe la comunión, se seca la autoridad. O sea, el líder, hermano, tiene que estar en constante pidiendo dirección en su proceder. ¿Qué voy a hacer? Tengo una situación en la iglesia, un hermano que está pasando por algo. ¿Qué le voy a aconsejar? Buscamos la dirección de Dios, los líderes. El liderazgo de Dios está sometido a la autoridad de Dios para poder guiar al pueblo de Dios. Y el último aspecto, el punto número 7, jamás tratar de establecer nuestra propia autoridad. Es algo que aprendemos también. No podemos decir, como se dice luego, como líder no podemos decir que solamente nuestros chicharrones truenan, como se dice luego. O sea, es algo que no debemos practicar, eso sería autoritarismo, pues. Jamás decir una palabra a favor de nuestra autoridad. Hey, te comportas porque yo soy el líder aquí. Así como queriendo ser autoritario. ¿Están conmigo hasta ahí? Y miren que en muchas denominaciones, en muchas sectas hay ese tipo de autoridad que le tienen miedo al pastor,
tienen miedo a la autoridad. No, pero es que me ha tocado a veces congregaciones que a veces los jóvenes piden permiso a los pastores para si pueden salir a una fiesta, si pueden salir a tal al cine, o sea, cosas así que podemos pensar que son absurdas, pero es tanto el temor a veces que ejerce la autoridad espiritual como en los hermanos que, o bueno, en las iglesias esas que a veces pues terminan por tenerle pavor al líder. O sea, es algo que no es natural, pues, y no es sano en la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, de tal manera que jamás decir una palabra a favor de nuestra autoridad. Antes démosles libertad y los que tienen sed del Señor vendrán a nosotros. O sea, si hay una situación de rebeldía dentro de la iglesia, el líder nunca debe ser autoritario, por el contrario, debe reflejar a Cristo, debe ser apacible, tranquilo, escuchar. Y si esta persona se va a someter a Dios, vendrá nuevamente a ti, al liderazgo que tú has llevado a cabo. Y es algo que yo he visto en esta iglesia. Esta iglesia a través del tiempo, de los años que llevo aquí como miembro de esta iglesia, me he dado cuenta cómo esa autoridad que hemos aprendido y se nos ha predicado de parte de Bruce se lleva y se practica, porque aquellos que no la viven así, pues terminan por hacer otras cosas que fraccionan o dañan a la iglesia. Entonces, de tal manera que nunca he visto un autoritarismo pues de parte del liderazgo sano que yo creo que se lleva en esta iglesia. Nunca, y es algo que espero no ver. Espero no ver que alguien llegue como siendo autoritario, ni mandón, ni nada por el estilo, porque no es el modelo sano que vemos en la palabra de Dios. Entonces, estos son los 7 principios pues, que nos está enseñando la palabra, y por medio de este autor, de este teólogo, yo espero que lo estemos meditando. Lo voy a repasar aquí en pantalla. Es el principio básico del gobierno divino de la obediencia a Dios. Número 2, ser lleno del Espíritu es ser lleno de obediencia. Someterse los unos a los otros, identificar la rebelión, la sumisión, identificar cómo ejercer la autoridad de Dios y jamás tratar de establecer nuestra propia autoridad. O sea, son aspectos que si tú y yo los meditamos y los comprendemos en ese sentido, vamos a ser parte del funcionamiento sano de la iglesia. Cuando sea sometido a prueba la autoridad delegada que se nos ha confiado, no hagamos nada por nuestros propios esfuerzos. Lo que se rebelan, no se rebelan contra nosotros, sino contra Dios. Si nuestra autoridad es realmente de Dios, los que se enojan encontrarán obstruida su trayectoria espiritual. Tener autoridad delegada no es algo fácil, porque requiere despojarse de nosotros mismos y somos mayordomos de su autoridad para la edificación de tu iglesia. Entonces, yo te invito a que estés orando por el liderazgo de esta iglesia, por la autoridad espiritual, porque no es fácil ejercer esta autoridad, en verdad, no es fácil. Quienes la ejercemos somos seres humanos también que la regamos, pero que esa autoridad, al menos yo descanso que esa autoridad no viene de parte mía, sino que viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, ese cuidado que Dios ha puesto a través del liderazgo de la iglesia va a haber como aprendimos, un sometimiento natural, de saber que me voy a someter a Cristo, como tal me someto al liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia para edificación y bendición recíproca pues de aquellos que estamos bajo autoridad. Entonces, yo espero que te haya bendecido esta palabra. Es algo que aprendemos que es así como funciona la iglesia. No somos un club, no somos algo que simplemente pasamos tiempo bonito en algo que somos mucho más que eso. Somos algo que para que esto funcione como iglesia tiene que haber un reconocimiento, un sometimiento, como todo eso que aprendimos ahora. Entonces, yo espero que una o pocas palabras de esto haya bendecido tu vida. Te invito a que te pongas de pie y oremos para que esto sea lo que siga predicándose y bendiciendo a la iglesia. Entonces, toma la mano del que está ahí a tu lado, por favor. Vamos a orar en especial ahorita por
por el liderazgo de esta iglesia. Me gustaría que los líderes que están allí en el grupito, júntense con 1, 2 o 3 para que les impongan manos, por favor. Si tú eres líder aquí en este grupo, en esta iglesia, eres un líder, sea de grupo, de oikos o del que Dios te haya puesto, oren, pongan manos, por favor. A ver, Idolina, que alguien ponga manos. A ver, aquí el más, aquí también a Lili. Por acá, Carlos, por favor también, favor de poner manos. Entonces, vamos a orar los unos por los otros, principalmente por esto que acabamos de recibir. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos amas, porque nos has bendecido, Señor, y nos has hecho parte de esta tu iglesia. Estamos aprendiendo, Señor, que la iglesia que tú estableciste, Señor Jesús, se guarda y se rige bajo un orden que debe ser claro, Señor, un sometimiento a la cabeza que eres tú, Señor Jesús, y como tal, Señor, una autoridad delegada, Señor, a aquellos que tú has puesto como líderes dentro de tu iglesia, Señor. Hoy oramos, Padre, para que tú bendigas el liderazgo de esta iglesia, Padre, para que este liderazgo, Señor, que si bien es cierto a quienes lo ejercemos, batallamos y a veces la regamos, buscamos siempre tu dirección, Padre. Permítenos, Señor, ser ungidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendice a todos los líderes, Señor, que has levantado en esta tu iglesia, tanto a los que están aquí como a los que están fuera de hoy, de este lugar. Los bendecimos, Señor, en tu nombre para que los ministres, Señor, para que ellos puedan seguir sirviéndote con amor, con dedicación, con entrega y con gracia y con todo lo que tú les has dotado, Padre, porque se trata de aprender de ti, de someternos a ti, Señor, primeramente, pero también a través de este liderazgo que tú has puesto, Señor, tener esa humildad de reconocer que tú nos has pintado este modelo, Señor, porque no somos hijos descarriados ni cabras para estar brincando en nuestro cerco, somos ovejas de tu prado, Señor. Somos esos hijos, Señor, que te reconocen que eres Dios y que eres grande y eres poderoso y que el orden que tú has puesto, Señor, fue dado y es atendido, Señor, por medio del liderazgo de tu iglesia, Señor. Así que gracias, Padre, por esa autoridad espiritual, Señor, que ejercen en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser esos siervos humildes que escuchamos el consejo sabio, la dirección correcta, bíblica, Señor, de aquellos que nos están influenciando de una manera que tú así lo has destinado, Padre, porque ocupamos, Señor, de esta influencia espiritual en nuestras vidas, Señor. La ocupamos para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual y no ser piedra de tropiezo para aquellos que nos están animando y llevando en tus caminos, Dios. Así que gracias, Padre, por todo lo que tú nos hablas, Señor. Guarda nuestro corazón de ser rebeldes, de ser desobedientes, que si nos sometemos a ti, entendemos de que nos sometemos también al liderazgo, Señor, que tú has puesto en esta tu iglesia, en la autoridad espiritual, Señor, reconociendo y orando y encomendando en todo tiempo, Señor, a aquellos que están como cabezas, Señor, de esta tu iglesia. Así que gracias, Padre, porque tú nos bendices, porque tú nos amas y nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos en este caminar, Señor, que es la vida cristiana. Así que hoy te bendecimos, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria. Y te pedimos, Señor, que esta tu iglesia siga siendo fortificada y el liderazgo que tú has levantado sea replicado, sea transmitido a las siguientes generaciones, Señor. No con modelos erróneos, sino con el modelo bíblico que aprendemos en tu palabra, Dios. Así que gracias, Señor. Bendícenos a todos como iglesia, Señor, como hermanos. Permítenos ser bendecidos en esta semana. Si hay enfermos entre nosotros, Señor, levanta a los enfermos. Cuida, Señor, a los que están fuera de la ciudad. Tráelos con bien de nuevo a esta tu iglesia. Y en todo, Señor, oramos también por Bruce, Karen, que tú los estés guardando, bendiciendo allá donde están ahorita con su familia. Bendícelos, Señor, y tráelos con bien pronto nuevamente a esta tu iglesia. Y así, Señor, pedimos por todos nosotros, por nuestros trabajos, por nuestras familias, por las escuelas de nuestros hijos, por las actividades de todo lo que realizan en la semana, Señor. Bendícenos, Señor.
Gracias, Padre, por todo. Recibe la honra y la gloria en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te amamos y todo lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues da un abrazo ahí a tu hermano y deséale bonita semana. Dios te bendiga.